Dicen que en los oscuros laboratorios de la Edad Media, los alquimistas buscaban convertir el plomo en oro. Pero, ¿y si el verdadero oro nunca estuvo en los metales, sino en el alma humana? Imagina un lugar oculto, una cámara silenciosa iluminada solo por la llama temblorosa de una vela. Sobre la mesa, frascos con líquidos iridiscentes hierven lentamente, y un anciano con mirada ardiente murmura palabras antiguas. No busca riqueza, ni poder. Busca la esencia divina que duerme dentro del ser humano. La alquimia fue mucho más que una protoquímica. Fue una vía secreta de iluminación espiritual. Un lenguaje simbólico que escondía, bajo fórmulas y metales, el más grande misterio de todos, la transmutación del alma. Y es sobre ese misterio que hoy abriremos el velo. Descubriremos qué significaban realmente los símbolos alquímicos, quienes fueron los guardianes de este conocimiento prohibido, y cómo, incluso hoy, sus enseñanzas siguen vivas en quien busca despertar. Pero cuidado, porque una vez que escuchas la verdad detrás del fuego alquímico, ya no puedes volver a dormir. El alma empieza a recordar lo que siempre fue, eterna, luminosa, infinita. Si sientes que tu espíritu vibra con estas palabras, si dentro de ti hay una chispa que anhela comprender los secretos del universo y de tu propia conciencia, entonces suscríbete al canal El Mago Lumen y enciende conmigo la llama del conocimiento antiguo. Aquí exploramos los misterios que otros callan, la alquimia del alma, la sabiduría hermética, la conexión con el todo. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es una historia para creer, sino para recordar. El origen perdido, la semilla egipcia del misterio. Antes de que Europa soñara con laboratorios ocultos y fórmulas secretas, el fuego de la alquimia ya ardía en las riberas del Nilo. Allí, bajo el resplandor eterno del sol Ra, nació la primera chispa del misterio, el arte sagrado de transformar la materia y el espíritu en una sola llama de conciencia. Los antiguos egipcios llamaban a su tierra Kem, la tierra negra, símbolo de fertilidad, muerte y renacimiento. De esta palabra surgiría, siglos más tarde, alquimia, la alquimia, el arte del Kem. Pero en su origen, no era una ciencia para los metales, sino un lenguaje espiritual para la evolución del alma. El oro físico solo era el reflejo del oro interno, la perfección divina alcanzada por el ser humano iluminado. En los templos de Tebas y Hermópolis, los iniciados estudiaban los secretos de la naturaleza, el ciclo del sol, el poder creador de la palabra, el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Cada símbolo era un código, cada jeroglífico, una vibración. Nada se enseñaba abiertamente, porque el conocimiento era una fuerza viva que solo podía ser recibida por quien había purificado su corazón. Y en el centro de ese vasto sistema espiritual, se encontraba Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Para los egipcios, fue Tot, el dios de la sabiduría, el escriba de los dioses, el guardián del tiempo y del lenguaje divino. Para los griegos, fue Hermes, el mensajero de los cielos, el intérprete entre lo humano y lo eterno. Cuando ambas tradiciones se fusionaron, nació Hermes Trismegisto, el maestro eterno que enseñó a los hombres el arte de conocer al universo con el alma. La leyenda dice que Hermes no fue solo un sabio, sino un iniciado que alcanzó la inmortalidad espiritual. Sus enseñanzas quedaron grabadas en textos sagrados conocidos como los escritos herméticos o Corpus Hermeticum, y en la enigmática Tabla Esmeralda, un legado cifrado que resume toda la filosofía alquímica. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de una sola cosa. Estas palabras, aparentemente simples, encierran el principio más profundo del universo, la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. El alma humana no está separada del cosmos. Es su reflejo, su eco, su chispa viva. El proceso alquímico exterior, calentar, disolver, coagular, era el espejo del proceso interior de purificación, muerte y renacimiento del espíritu.
En Egipto, la alquimia era enseñada como un camino de iniciación. Los aspirantes pasaban por pruebas simbólicas en cámaras oscuras, donde debían enfrentar el miedo, la ilusión y la ignorancia. Solo al morir a sí mismos podían renacer en la luz del conocimiento. De ese viaje interior nació la fórmula de la gran obra: Salvet coagula, disuelve lo falso, une lo verdadero. Isis y Osiris representaban el drama cósmico de la desintegración y la reconstrucción del alma. Anubis, guardián del umbral, simbolizaba el juicio interior del iniciado. Y Hermes, el guía de las almas, era quien conducía al buscador a través del velo de la muerte hacia el despertar de la eternidad. Así, la alquimia egipcia no era una práctica material, sino una ciencia divina. El verdadero laboratorio estaba dentro del ser. El fuego era la voluntad, el vaso hermético, el corazón, y el oro, la conciencia despierta que recuerda su origen estelar. Cuando los sabios griegos llegaron a Egipto y bebieron de esta fuente milenaria, llevaron consigo sus secretos a Alejandría, donde nació el hermetismo, la base de toda filosofía mística de Occidente. Pero la raíz, la semilla de todo este conocimiento, permanece egipcia, solar, eterna. Hermes Trismegisto fue llamado el maestro de maestros, porque enseñó una verdad que jamás se extingue: que el universo entero es una mente viva, y que cada alma humana contiene dentro de sí el poder de crear, sanar y transformarse. Su sabiduría cruzó imperios, sobrevivió a templos destruidos, y sigue susurrando al oído de quienes buscan algo más que la materia, la verdad del espíritu. Y así, desde las arenas doradas del Nilo, la primera chispa de la alquimia se elevó hacia los cielos. El sol y la luna se unieron en su danza eterna, y el alma del hombre comenzó su viaje hacia el oro interior, la unión con la fuente divina. Los guardianes del conocimiento, el legado árabe. Cuando el fuego de Alejandría se extinguió, y los templos del saber fueron devorados por el tiempo, muchos creyeron que la llama de la alquimia había muerto. Pero no fue así. En el silencio del desierto, entre las arenas infinitas y los cielos estrellados, otros guardianes recogieron las brasas del conocimiento antiguo. Eran los sabios del mundo árabe, hombres que, en medio de la edad oscura de Europa, mantuvieron viva la luz de la ciencia y del espíritu. Ellos no solo tradujeron los textos griegos y egipcios, sino que los comprendieron como una vía de unión entre el creador y la creación. La palabra alquimia se perfeccionó en árabe como almij, y su significado se expandió. Ya no era solo el arte de transformar los metales, sino el arte de purificar lo impuro, elevar lo denso, y revelar la esencia divina en la materia. En Bagdad, Damasco y Córdoba, los alquimistas árabes construyeron laboratorios que eran templos del conocimiento. Allí, bajo la vigilancia de los astros, mezclaban minerales y oraciones, fórmulas y contemplaciones. Sus experimentos eran rituales, sus hornos, altares, porque sabían que la materia responde a la intención del espíritu. Entre ellos, uno brilló como una estrella inmortal, Jbir-i-Nayin, conocido en Occidente como Geber. A él se le atribuyen cientos de tratados, muchos de los cuales escondían entre fórmulas químicas los secretos del alma. Jbir enseñaba que la alquimia era una ciencia doble, una para los ojos del mundo, y otra para el corazón del iniciado. Decía que el oro físico era solo una sombra del oro espiritual, la perfección interior alcanzada por quien se unifica con la verdad. Los alquimistas árabes comprendieron algo que el tiempo había querido borrar: que toda transformación material era una metáfora del retorno del alma a su pureza original. En sus manos, la alquimia se convirtió en puente entre religiones, entre ciencia y mística, entre Oriente y Occidente. De sus textos surgieron palabras que hoy siguen vivas: elixir, alquimia, alcohol, alambique. Pero detrás de cada una había una idea más profunda, la de refinar lo burdo hasta hacerlo sutil, elevar lo visible hasta revelar lo invisible. En los desiertos donde el viento canta y la noche parece infinita, los sabios árabes guardaron el fuego sagrado. Mientras el mundo dormía,
Ellos velaban. Sabían que la gran obra debía continuar, que el conocimiento no debía perderse, sino transformarse, igual que el alma en su viaje eterno. Y gracias a ellos, cuando el amanecer del Renacimiento comenzó a iluminar Europa, la llama de la alquimia volvió a encenderse. No como una ciencia perdida, sino como un legado eterno, transmitido por aquellos que comprendieron el secreto más profundo del universo. Todo lo que existe es uno, y todo lo que uno toca, se transforma. El despertar de Occidente, los monjes y los secretos del oro espiritual. Cuando el eco del mundo árabe comenzó a resonar en Europa, una nueva aurora se levantó. Los antiguos manuscritos, ocultos durante siglos, cruzaron desiertos y mares, y encontraron refugio en los claustros silenciosos de los monasterios. Era el amanecer de un nuevo ciclo, el renacer de la alquimia en Occidente. En la penumbra de los templos cristianos, donde el incienso ascendía como plegaria al cielo, los monjes copiaban textos antiguos con manos temblorosas. No sabían que, al hacerlo, estaban preservando el hilo invisible del conocimiento hermético. Los tratados de Hermes Trismegisto, las obras de Jbir y Nayin, las enseñanzas egipcias y árabes, todo fue traducido al latín, escondido entre oraciones y símbolos bíblicos. Así, la alquimia renació disfrazada de teología. Los monasterios se convirtieron en laboratorios del alma. Las fórmulas escritas con tinta dorada eran plegarias codificadas, y los hornos, metáforas del fuego interior que purifica al espíritu. El verdadero alquimista medieval no buscaba la riqueza material, sino el oro espiritual, la unión con lo divino a través del trabajo interior. La gran obra no era fundir metales, sino fundir el ego con la luz de Dios. Creían que el alma humana era como el plomo, densa, impura, atrapada por el peso de la materia. Pero dentro de ella ardía una chispa celestial, una semilla de perfección que debía ser liberada por medio de la disciplina, la fe y la contemplación. En sus celdas solitarias, los monjes practicaban una alquimia silenciosa. Meditaban sobre los símbolos del fuego, del agua y del aire, no como elementos físicos, sino como estados de conciencia. El fuego era la voluntad divina, el agua, la purificación de las emociones, el aire, la claridad del pensamiento, y la tierra, la estabilidad del ser. Cuando estos cuatro elementos se armonizaban en el interior del alquimista, nacía el quinto elemento, el espíritu. Entre los más enigmáticos de estos sabios estuvo Nicolas Flamel, el escriba de París que, según la leyenda, descifró el libro de Abraham el judío y alcanzó la transmutación perfecta. Pero su oro no fue material, era sabiduría, comprensión, inmortalidad del alma. Flamel comprendió que la piedra filosofal no era un objeto físico, sino el símbolo de la conciencia purificada, el punto donde el ser humano y lo divino se unifican. Otro fue Roger Bacon, monje franciscano que buscó unir la ciencia y la espiritualidad. En su visión, la alquimia era la herramienta para restaurar el orden perdido entre el cielo y la tierra. Decía que el conocimiento verdadero no debía temerse, sino consagrarse al servicio de la luz. En esta época, los símbolos alquímicos florecieron en las catedrales góticas. Cada arco, cada vitral, cada figura de piedra hablaba el lenguaje de Hermes. El alquimista podía leer en el arte sagrado los pasos de la transformación interior. La nigredo, la oscuridad del alma; la albedo, la purificación; y la rubedo, la iluminación, el nacimiento del oro interno. El fuego del horno se convirtió en símbolo del amor divino, ese ardor que disuelve todo lo falso y revela la esencia. Por eso, los monjes decían: quien enciende el fuego en su corazón, ya ha hallado el oro que no se oxida. A través del estudio, la oración y el silencio, los alquimistas medievales redescubrieron lo que Hermes había revelado milenios antes: que el universo no se transforma por manipular la materia, sino por comprender el espíritu que la anima. El plomo del miedo, del orgullo y del deseo debía ser purificado hasta volverse oro, luz, compasión y sabiduría. Así,
Mientras reyes y ejércitos buscaban poder, en las sombras de los monasterios los verdaderos sabios trabajaban en la obra más sagrada de todas, la transmutación del alma. Ellos fueron los guardianes silenciosos del fuego hermético, los herederos de Egipto, de Hermes, de los sabios árabes. Gracias a su devoción, el legado de la alquimia espiritual sobrevivió. Y cuando el Renacimiento comenzó a brillar, esa llama antigua despertó nuevamente, trayendo al mundo una verdad que nunca muere: que el oro más puro no se encuentra en la tierra, sino en el corazón del ser humano que recuerda su divinidad. Los dos rostros del arte, ciencia y espíritu, el espejo hermético. Durante siglos, la alquimia fue vista con ojos divididos. Para unos, era un arte sagrado, un lenguaje del alma. Para otros, una ciencia primitiva que buscaba convertir el plomo en oro. Pero en verdad, la alquimia fue siempre ambas cosas a la vez. Una ciencia del espíritu y una espiritualidad científica, dos rostros de un mismo espejo, el espejo hermético. En ese espejo se refleja la paradoja del ser humano, su deseo de comprender el universo y su anhelo de comprenderse a sí mismo. La alquimia enseñaba que ambos caminos eran uno solo. El universo exterior era la proyección del universo interior. Las leyes que regían la materia eran las mismas que regían el alma. Por eso, los alquimistas decían: conoce la piedra y conocerás tu espíritu. Transforma la materia y te transformarás a ti mismo. Con el paso del tiempo, la alquimia dio origen a las ciencias modernas, la química, la medicina, la metalurgia. Pero lo que el mundo olvidó fue su corazón espiritual, ese pulso invisible que daba sentido a sus símbolos. Los laboratorios se separaron de los templos, y la razón se desligó del misterio. El arte sagrado se partió en dos mitades, la ciencia sin alma y la fe sin conocimiento. Sin embargo, en el lenguaje de los antiguos alquimistas, nada muere realmente, todo se transforma. La alquimia no desapareció, se ocultó. Sigue viva en la física cuántica que descubre la conciencia en la materia, en la biología que habla de energía, en el arte que busca el alma detrás de la forma. El espíritu hermético sigue susurrando entre los experimentos del presente. El universo no es una máquina, es una mente viva. El espejo hermético nos enseña que la separación entre ciencia y espíritu es una ilusión. La materia es la sombra de la energía, y la energía, la huella del pensamiento divino. Todo lo que el ser humano estudia afuera está destinado a recordarle lo que ya habita dentro. Por eso, cada descubrimiento verdadero es un acto de recuerdo. Cuando el científico contempla una galaxia, está mirando el reflejo de su propia conciencia expandida. Cuando el místico medita, está explorando el mismo cosmos que el astrónomo observa con su telescopio. Uno busca afuera, el otro adentro, pero ambos caminan hacia la misma luz. Y así, la alquimia se revela no como un arte perdido, sino como un puente eterno entre dos mundos, entre la lógica y el misterio, entre el átomo y el alma, entre el fuego del laboratorio y el fuego del corazón. El verdadero alquimista del presente no necesita hornos ni metales. Solo necesita un espíritu despierto, una mente clara y un corazón encendido. Porque cuando la ciencia vuelve a mirar con los ojos del alma, y el espíritu vuelve a pensar con la claridad de la razón, el espejo se unifica y el oro vuelve a brillar. La fórmula secreta, los 3 principios y los 4 elementos. En el corazón de la alquimia, donde la materia y el espíritu se entrelazan, yace la fórmula secreta, un conocimiento que no puede leerse con los ojos, sino comprenderse con el alma. Esta fórmula es el mapa invisible que guía al buscador en su viaje desde la oscuridad del plomo hasta el resplandor del oro interior, desde el caos de la ignorancia hasta la claridad de la conciencia despierta. Los alquimistas antiguos enseñaban que todo lo que existe nace de 3 principios eternos: azufre, mercurio y sal. No son sustancias físicas, sino vibraciones universales, energías primordiales que configuran la esencia de toda creación. Cada principio refleja un aspecto de la existencia, y juntos constituyen la base de la gran obra.
Azufre representa la esencia activa, la fuerza masculina, seca y ardiente, la chispa creadora que impulsa la transformación. Es la energía del deseo y la voluntad, el impulso que rompe la inercia y hace que la materia cobre vida. Sin azufre, nada se mueve. Sin impulso, la conciencia permanece dormida. Mercurio es la esencia pasiva, femenina, fluida y cambiante. Es la receptividad, la intuición, la capacidad de adaptación y de transformación sutil. Mercurio enseña que todo cambio requiere flexibilidad, que la fuerza sin sensibilidad conduce al desequilibrio. La sal es el principio de equilibrio, la sustancia que une lo activo y lo pasivo, que armoniza los opuestos. Simboliza la estabilidad, la cristalización del aprendizaje, la integración de lo que se ha separado. Sin la sal, la alquimia carece de fundamento. Sin equilibrio, la transformación es inestable y efímera. Estos tres principios no solo existen en la materia, sino también dentro del ser humano. El azufre reside en nuestra voluntad, la fuerza que nos impulsa a buscar la verdad. El mercurio habita nuestra sensibilidad, la capacidad de percibir más allá de los sentidos. La sal se encuentra en la integración de ambas, en la sabiduría que armoniza la acción y la reflexión, el fuego y el agua. A partir de estos tres principios, los alquimistas describieron los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Cada elemento es una manifestación tangible de los principios universales. La tierra, fría y seca, representa lo concreto, lo estable, lo material. Es el cuerpo, la estructura, la manifestación de lo invisible en la forma. El agua, fría y húmeda, simboliza la emoción, la fluidez, la capacidad de nutrir y transformar. Es la esencia de la vida, el espejo en el que el alma se refleja. El aire, húmedo y cálido, es la mente, la comunicación, la expansión de la conciencia. Es la respiración del cosmos, el vínculo entre lo interno y lo externo. El fuego, cálido y seco, es la energía creadora, la pasión, la voluntad de transformar y purificar. Es el motor de la transmutación, tanto en la materia como en el espíritu. La alquimia enseña que cada sustancia, cada emoción y cada pensamiento está compuesto por estos 4 elementos en diferentes proporciones. El verdadero alquimista aprende a reconocerlos, equilibrarlos y transformarlos. Cuando lo hace, lo ordinario se convierte en extraordinario. El plomo del ego se transforma en oro de la conciencia, el caos en orden, la ignorancia en luz. Pero la alquimia no termina allí. Más allá de los 4 elementos, los alquimistas contemplaban un 5.º elemento, el éter o espíritu, que permea todo y conecta todo con el todo. Es la chispa divina que reside en cada ser, la materia primigenia que da origen a todas las formas, el canal por el cual lo finito toca lo infinito. El éter es invisible, intangible, pero su efecto se manifiesta en la perfección de la transmutación. La gran obra consiste en extraer los 3 principios de cualquier materia, purificarlos y recombinarlos en equilibrio perfecto. Este proceso no solo transforma la sustancia, sino también al alquimista. Cada etapa es un espejo de la evolución del alma. Nigredo, albedo y rubedo. La separación, purificación y unión de los principios dentro del corazón del buscador. Por eso, la alquimia es tanto ciencia como arte, materia como espíritu, laboratorio como templo. Cada operación, cada símbolo, cada etapa del proceso tiene un doble significado: externo y interno, físico y espiritual. Calcinación, disolución, coagulación, sublimación, no son solo técnicas, sino rituales de transformación del ser. El oro verdadero, la piedra filosofal, no es una sustancia que se pueda tocar con las manos. Es la conciencia despierta, la integración de azufre, mercurio y sal, la armonía de los 4 elementos y la unión con el éter. Es la perfección del espíritu manifestada en la vida cotidiana, la iluminación que transforma todo lo que toca. Así, el alquimista antiguo y el buscador moderno comparten la misma misión:
Conocer los secretos del universo para descubrir los secretos de sí mismo. Y en esa búsqueda, los 3 principios y los 4 elementos dejan de ser conceptos abstractos para convertirse en herramientas vivas de evolución, en la fórmula secreta que abre la puerta al oro interior. La gran obra, el camino de la transmutación interior. En la alquimia, todo es símbolo, y cada símbolo es un espejo que refleja nuestro mundo interno. La gran obra, el objetivo supremo de los antiguos alquimistas, no consistía únicamente en convertir metales vulgares en oro. Su verdadero propósito era transformar el alma humana y revelar la chispa divina que habita en cada ser. El camino hacia esta iluminación interior está marcado por lo que los adeptos llamaban los 7 regímenes alquímicos, cada uno representando un paso profundo en la purificación y transmutación del espíritu. La primera etapa es la nigredo, la fase oscura del proceso. Simboliza la muerte del ego, la confrontación con las sombras internas y el caos primordial que precede a toda creación. El alquimista observa sus miedos, sus deseos y sus apegos como si fueran plomo en sus manos, denso y pesado. En esta oscuridad, se produce la separación de los 3 principios, azufre, mercurio y sal, y se reconoce la necesidad de purificación. Es un periodo de introspección profunda, de retiro del mundo externo y de meditación sobre la fragilidad de la existencia. La segunda fase, albedo, es la etapa de la purificación y la claridad. Aquí, la materia negra del ego comienza a iluminarse, y surge un punto de luz blanca que se expande, representando la purificación de los 3 principios separados. Simbolizada por el cisne blanco, esta fase indica el despertar de la conciencia y el inicio de la redención interior. El alquimista empieza a experimentar un mundo interno lleno de luz, una claridad que trasciende los sentidos ordinarios y ofrece vislumbres del reino etérico. La albedo enseña que la transformación no puede ocurrir sin introspección, sin observación consciente y sin disposición para soltar lo que ya no sirve. La tercera fase es las citrinitas, o el amanecer dorado del alma. Aquí, la luz blanca se tiñe de amarillo, representando la integración de la sabiduría y el conocimiento adquirido durante la purificación. El alquimista empieza a percibir la unidad entre lo espiritual y lo material, comprendiendo que cada pensamiento, emoción y acción tiene un reflejo en el cosmos. Es la fase en la que el oro interno comienza a brillar, pero aún no es completo. Es la preparación para la consumación de la obra. Finalmente, la fase culminante es la rubedo, la etapa roja, el momento de la transmutación perfecta. El alquimista ha reunificado los 3 principios, purificado los elementos y ha alcanzado el equilibrio entre azufre, mercurio y sal. Simbolizado por el fénix que renace de sus cenizas, el rubedo representa la iluminación total, la aparición del polvo de proyección, no como un objeto físico, sino como la conciencia transformada y despierta. Es el oro de los filósofos, la unión entre el alma y el espíritu, entre el ser humano y la chispa divina que lo habita. Cada una de estas fases está vinculada a los 7 planetas clásicos de la astrología: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Cada planeta guía al alquimista en el desarrollo de cualidades internas: paciencia, sabiduría, fuerza, amor, armonía, intuición y sensibilidad. El cielo y la tierra, lo macro y lo micro, se reflejan mutuamente, recordando el principio hermético: como es arriba, es abajo. Además de las fases y los planetas, la gran obra requiere que el alquimista trabaje con los 7 regímenes alquímicos: calcinación, purificación por el fuego de la experiencia; putrefacción, descomposición de viejas identidades y patrones; solución, disolución de bloqueos internos y emociones densas; destilación, refinamiento de la mente y clarificación de la conciencia; conjunción, unión de opuestos internos, integración de sombra y luz; sublimación, elevación de la conciencia hacia estados superiores; coagulación, manifestación de la totalidad del ser, la integración del oro espiritual. Estos regímenes no son secuenciales en el tiempo,
sino estados internos que se experimentan a través de la práctica, la meditación y la observación consciente. El verdadero alquimista comprende que cada proceso químico en el laboratorio es un espejo de la transformación interna, y que la sustancia externa solo refleja lo que ocurre en su corazón. La gran obra no tiene atajos. No se trata de magia externa ni de fórmulas secretas que se pueden comprar. Es un camino de disciplina, introspección y dedicación, donde cada dificultad se convierte en maestro, cada error en guía y cada logro en un escalón hacia la iluminación. El oro que surge al final no se mide en peso, sino en claridad, compasión y unidad con el todo. En este sentido, la alquimia medieval y renacentista nos legó un mapa eterno, un sendero que atraviesa la oscuridad del ego y culmina en la luz del espíritu. El alquimista es un peregrino del alma, y la gran obra es el viaje que transforma todo lo que toca, revelando que la verdadera piedra filosofal no está en un laboratorio, sino dentro de cada ser que despierta a su divinidad. Los rostros de la eternidad, alquimistas y mitos. La historia de la alquimia está tejida con hilos de misterio, símbolos y relatos que trascienden el tiempo. Entre los pergaminos antiguos y los tratados encriptados, surgen los rostros de la eternidad, figuras que no solo practicaron la transmutación de la materia, sino que encarnaron la transformación del espíritu. Cada alquimista, real o legendario, se convirtió en un espejo que refleja el potencial oculto de todo ser humano. Uno de los primeros y más enigmáticos fue Hermes Trismegisto, el maestro mítico cuya figura fusiona al dios griego Hermes con el dios egipcio Tot. Hermes no es solo un personaje histórico, sino un arquetipo de la sabiduría eterna, la voz que guía a quienes buscan comprender el universo y su propio corazón. Sus escritos, recogidos en el Corpus Hermeticum, son un puente entre la filosofía, la espiritualidad y la ciencia, y contienen la esencia del principio hermético, como es arriba, es abajo. Hermes nos recuerda que la alquimia no se limita a laboratorios ni experimentos, sino que es un camino de autoconocimiento y conexión con el todo. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la alquimia floreció en manos de monjes, cabalistas y místicos que intentaban reconciliar la fe con la razón. Roger Bacon, fraile franciscano, fue uno de los pioneros europeos en integrar el estudio científico con la espiritualidad. Sus experimentos y escritos reflejaban la búsqueda del conocimiento absoluto, no solo en los elementos químicos, sino en la perfección del alma humana. Otros como Paracelso enseñaron que la alquimia debía servir tanto para la curación del cuerpo como para la elevación del espíritu, recordando que el oro verdadero no se encuentra en la tierra, sino en el interior del ser. A lo largo de los siglos, muchos alquimistas se convirtieron en leyenda. Cagliostro, Saint-Germain, Moisés de Alejandría, entre otros, fueron vistos como maestros que dominaban los secretos del cosmos y de la conciencia. Algunos textos les atribuyen la posesión de la piedra filosofal, símbolo del despertar espiritual, la perfección y la inmortalidad interior. Más allá de los logros materiales, estos personajes representan arquetipos universales: la búsqueda incansable de la verdad, la perseverancia frente a la oscuridad y la capacidad de transformar el mundo y el alma. La alquimia, entonces, no se limita a la historia humana. Su esencia reside en los mitos que atraviesan culturas y épocas. Egipto, Mesopotamia, China, India, todos aportaron símbolos y relatos que reflejan la relación entre el hombre y la materia, entre el cuerpo y el espíritu, entre lo finito y lo infinito. Los mitos son mapas codificados que nos enseñan a leer el lenguaje del alma y del universo, y a reconocer que cada alquimista es un espejo que refleja nuestra propia capacidad de transformación. Hoy, cuando estudiamos la alquimia, descubrimos que los rostros de estos maestros son puertas hacia la eternidad. No se trata solo de recrear fórmulas antiguas, sino de entender la filosofía que la sustenta. Cada símbolo, cada operación, cada mito es un recordatorio de que la materia y el espíritu son uno, que el viaje del oro exterior refleja la transmutación interna. Al mirar sus historias, comprendemos que la verdadera inmortalidad se encuentra en el despertar de la conciencia, en la capacidad de trascender las limitaciones y reconocer la divinidad que habita en cada ser.
El legado oculto, de la alquimia a la ciencia y al espíritu moderno. La alquimia no terminó con el ocaso de los monasterios medievales ni con la llegada de los laboratorios modernos. Su esencia perdura, como un río subterráneo que fluye silencioso bajo la superficie de la historia, dejando huellas en la ciencia, en la filosofía y en la conciencia de quienes buscan comprender los misterios del universo. Cuando la alquimia se transformó en química, muchos de sus secretos se reinterpretaron como leyes físicas y procesos experimentales. El oro y la plata dejaron de ser símbolos del alma para convertirse en elementos químicos medibles. Sin embargo, aquellos que conocen la tradición hermética saben que la verdadera transmutación nunca fue material. Era la transformación del espíritu y la expansión de la conciencia. Cada descubrimiento científico, cada avance tecnológico, es un reflejo del impulso alquímico original. Entender la naturaleza para comprender la existencia. Pero la alquimia también dejó un legado espiritual que resuena hasta nuestros días. Los principios de azufre, mercurio y sal, los 4 elementos y el éter, siguen siendo mapas simbólicos para quienes practican la meditación, la introspección y el autoconocimiento. La búsqueda de la piedra filosofal, el oro interior, se ha convertido en una metáfora viva del despertar personal, del equilibrio entre nuestra fuerza y sensibilidad, entre acción y contemplación. Hoy, la alquimia nos enseña que la materia y el espíritu no están separados, que como es arriba, es abajo, y que la verdadera sabiduría reside en integrar ambos mundos. Además, la influencia de la alquimia se encuentra en la psicología moderna, en la filosofía y en las prácticas esotéricas contemporáneas. Carl Jung, por ejemplo, vio en los textos alquímicos un espejo del proceso de individuación, la transformación interior que permite al ser humano convertirse en su versión más completa y auténtica. Así, lo que antaño parecía misterioso o esotérico revela hoy su profundidad. Los símbolos, las operaciones y las etapas de la gran obra son guías universales para la evolución consciente. En la actualidad, la alquimia vive en múltiples formas, en la ciencia que explora los límites de la materia, en la espiritualidad que busca la unidad con el todo, y en cada persona que emprende un viaje de autotransformación. Su mensaje es claro y atemporal. El oro que todos buscamos no está fuera, sino dentro de nosotros mismos. Transformar lo ordinario en extraordinario, purificar nuestras emociones, integrar nuestras sombras y expandir nuestra conciencia es la verdadera herencia de los alquimistas. Así, del laboratorio medieval al espíritu moderno, del misterio al conocimiento consciente, la alquimia continúa guiando a quienes desean despertar, recordándonos que cada experiencia, cada desafío y cada aprendizaje son pasos en la gran obra de nuestra propia existencia. La llama que nunca se apaga. La gran obra no termina con fórmulas ni con laboratorios, ni siquiera con los pergaminos antiguos que guardan secretos cifrados. Su verdadero final se encuentra en el corazón del buscador, en la llama interior que nunca se extingue y que arde silenciosa en cada instante de conciencia. Cada paso del camino alquímico, desde el Anigredo hasta el Rubedo, es un espejo de nuestra propia existencia. La oscuridad nos enseña a mirar hacia adentro, la luz blanca nos revela el despertar, y el rojo del oro espiritual nos recuerda que la perfección no es un destino, sino un proceso constante. No existe piedra filosofal más poderosa que la que se descubre en el alma, ni transformación más profunda que la que ocurre cuando integramos sombra y luz, mente y corazón, cielo y tierra. Hoy, la llama de los antiguos alquimistas sigue viva en nosotros. Nos invita a transmutar cada miedo en sabiduría, cada dolor en aprendizaje, cada instante en eternidad. Nos recuerda que somos co-creadores de nuestro mundo, alquimistas de nuestra propia existencia, guardianes de un fuego que nunca se apaga. Que este conocimiento te inspire a mirar más allá de lo visible, a reconocer la chispa divina que habita en tu interior, y a caminar con valentía el sendero de la transformación. La verdadera alquimia no está en los metales ni en los textos antiguos, está en cada latido consciente, en cada acto de amor, en cada despertar que nos conecta con el todo. Enciende tu llama, deja que brille, y recuerda,
Eres el oro que siempre estuvo esperando ser descubierto.